Un fisquito de matemáticas, segunda temporada. El tema que yo voy a comentar aquí normalmente tarda hora y media en los institutos. Llevo 20 años haciéndolo, ¿no? Y es un tema muy antiguo. Pero solo me voy a limitar a las latas de Coca-Cola. Yo normalmente hablo de envases, de todo tipo de envases, de su utilización, de la optimización. Pero claro, aquí con 10 minutos no me va a dar tiempo, así que yo voy a ir ligerito. El tema es este. Aquí ven diversos utensilios que se utilizan en la vida diaria. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hay unos que están mal diseñados y otros fatalmente diseñados. Yo no les voy a hablar de todos ellos porque no me va a dar tiempo, pero por ejemplo aquí tienen un ejemplo de buen diseño. Las latas, cuanto más se aproximen al cubo, cuanto más cúbicas sean, pues evidentemente son mejores, eso se demuestra. La verdad es que la parte matemática, esto es una chorradita muy sencilla que se da en bachillerato, ¿no? Haremos optimización. A mí me interesa más aquí el aspecto ecológico, evidentemente. Aquí tienen una lata fatalmente diseñada, o sea, pero horrorosamente diseñada, como luego veremos, esto es muy fácil de ver. Esta, aparte de ser buena, pues tiene una mantequilla muy buena, está muy bien diseñada, está, la que tengo en casa yo, de la que uso. Bueno, y entonces a lo que voy, aquí las latas de Red Bull también están, lo veremos, fatalmente diseñadas, ¿no? Bueno, voy a empezar entonces con el objetivo matemático, la parte matemática. Lo que voy a hacer es optimizar un cilindro. Eso lo han hecho ustedes montones de veces en bachillerato. Pero como yo digo siempre, a todos los problemas, a cualquier problema que tú vayas a plantearle, estoy hablando desde el punto de vista pedagógico. Muchos de ustedes van a ser profesores el día de mañana y a lo mejor van a ser profesores de instituto y tener que enseñarle a alumnos. Entonces les digo, los problemas hay que exprimirlos al 100%. No es llegar y poner el típico problema. Quiero hacer un cilindro, no sé si con tapa, sin tapa, en fin, no sé qué, que tenga 1 metro cúbico de volumen y tal, y hay dimensiones óptimas. No. Ya en esa etapa tenemos que aprender a abstraer. Ese problema hay que hacerlo en abstracto, porque si no te pierdes lo mejor del problema. Bien, el problema es, lo doy a resuelto porque es muy sencillo. O sea, tengo que optimizar un área lateral y total, con una ecuación de enlace que es que el volumen es pi por x cuadrado por y, en fin. Eso lo hacen ustedes, es muy sencillo, derivas igual a 0, bla, 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 y llega a esa solución. Radio es la raíz cúbica de v partido por 2pi, y la altura pues sería eso, 4v partido por pi. Bien, eso es lo de menos, pero lo importante es que al haberlo hecho en abstracto, nosotros razonamos fácilmente que todas las latas, sean del tamaño que sea, se pueden optimizar de la misma manera. Por lo tanto, la conclusión matemática es que a mí lo que me interesa es buscar una relación entre la altura y el radio para ver la lata óptima, qué relación tiene entre la altura y el radio. Y eso es lo sorprendente. Yo voy a dividir la altura entre el radio, que muchos ya lo conocerán, pero en fin, para algunos a lo mejor es nuevo. En el cilindro optimizado, dividiendo esas dos expresiones, resulta que H entre R da 2, es decir, que la altura es el doble del radio. O sea, en las latas optimizadas, la altura es el doble del radio, o mejor aún, la altura es igual al diámetro. O mejor todavía, si vas a una tienda y ves latas, que las ves enfrente, ¿no? ¿Cómo serían esas latas vistas de frente? Bueno, supongo que lo tienen claro, son las que son cuadradas. Es decir, la lata cerrada optimizada es aquella que en la estantería, y eso se lo puede decir a cualquier persona que no sepa matemáticas, que es lo interesante, esa es la parte pedagógica. Y esto es un tema ecológico muy importante. Bien, a lo que voy. Ahí tienen 3 marcas, la última es imaginaria. Habrán visto la fórmula de Euler ahí arriba, ¿no? Eso ya se lo pegué, el corto y pego ese, ¿no? Por ejemplo, aquí, sacado de un artículo leído ayer. Casualidad tremenda, ¿no? Hoy estoy dando la charla. Ayer, en la revista 5 Días. Dice, además de Rexam, otros 2 fabricantes se reparten los 7.000 millones de latas que se producen anualmente en el mercado. A mí me parece una barbaridad, 7.000 millones de latas anualmente, pero claro, te puedes dividir entre los aproximadamente 60 millones de personas que vemos entre España y Portugal y dividir entre los días del año y te da a 0,2 latas por persona. Ya me lo creo. Cuidado, ahí no está la Coca-Cola solo, ¿no? Están pues todas las marcas que están ahí, en fin, hay montones, ¿no? Lo verdaderamente curioso. Oye, ¿se descuenta el tiempo de grabo? No. Pues nada, seguimos. Ahí lo tienen. Saquen cuentas,
Casi 2.000 campos de fútbol cubiertos de hojalata. Bueno, ahora es aluminio. Hasta hace poco era hojalata, que era acero realmente, ¿no? Les puedo comentar, pero rápidamente. Bueno, ¿cómo va el reloj? Tíramelo un poquito por acá para yo verlo. Mi madre, ya me mamé la mitad del tiempo. Joder. Bien, pues bueno, se los cuento rápido. El problema en el diseño no es solamente lo que hace, lo que pierdes de lata, porque ustedes dicen, no, lo puedo reciclar y tal. No, pero no es solo eso, es que en el proceso de producción, por ejemplo, para hacer el aluminio, la alúmina, la bauxita, el procedimiento para hacerla requiere unos electrodos de carbón. Y hay una reacción química, L2O3 más carbón y tal, lo que se desprende, te queda aluminio que se va al fondo en forma de polvo, no sé qué, tal. Pero eso necesita, ojo, 2000 grados para la alúmina y 700 grados para producir el aluminio. ¿Qué cantidad de energía? Es un problema de química muy sencillo, una reacción. ¿Qué cantidad de energía necesito para obtener cada una de esas latas? Y no solo eso, es que en esa reacción les dije que el electrodo es de carbono. O sea, en esa reacción al final se desprende CO2, el maldito CO2, ¿entiendes? O sea, eso son cosas que, vamos, me tienen verdaderamente jodido. O sea, bien, vamos a seguir. Otro disparate, tal. Ah, coño, no me digas, genial. Bien, bueno, aquí tiene una bibliografía, eso después lo miramos. Ah, le iba a hablar de los tetrabric, pero bueno, tampoco me da tiempo, esto es lo más importante. Voy a detenerme entonces los 5 minutos que me quedan en lo que a mí me gusta. Pizarrita. No, estas cosas están muy bien, pero a mí me gusta la pizarra. Mire, volvamos al problema original, a este. Supongamos que estamos en un instituto y estamos dando clases y vamos a plantearle a los chicos este problema de las latas. A mí lo que me interesa como matemático y sobre todo como pedagogo es lo siguiente. Yo tengo una lata que es así, ¿de acuerdo? Que tiene un volumen V. A mí no me hace falta la parte matemática para deducir que esta lata, si la hago más estrecha y más alta, tiene el mismo volumen. Pero evidentemente me estoy gastando un montón de material en los laterales. Entonces, ¿cuál sería la lata óptima? Evidentemente, cuanto más pequeño tenga el radio, muchísimo más me tengo que gastar en volumen. Volumen es el mismo, claro. En área. Entonces, ¿cuál es la solución? Ah, pues tira para allá, hazle más grande el radio. No, ¿saben que no? Porque si le hacen muy grande el radio, no es eso. Si le hacen muy grande el radio, gasto muy poco en la altura de la lata, pero me gasto un montón en las tapas. La situación es la siguiente, la situación es simplemente esta. Sin saber de qué va que la función es esa, a x2v partido por x, eso es después. El problema hay que aprovecharlo al 100%. Estos son los prolegómenos del problema. Yo tengo clarito que si enfrento x aquí y a de x como el material que gasto, tengo clarísimo que conforme voy haciendo la x hacia el 0, ¿no? Aquí tenemos el dibujo, cuando x va tendiendo hacia 0, el área que estoy empleando es un montón. No solo eso, también tengo claro, se les puede hacer a los chicos, que una pequeñita disminución del radio implica un montón de aumento en la altura y en consecuencia en el área. Eso se llama asíntota vertical. Eso en matemáticas se llama asíntota vertical. Si yo a un pequeño incremento tengo aquí un montón de incrementos, es que aquí tengo una asíntota vertical. Pero no solo eso, sino que además sé que hay un momento en que el radio va aumentando y voy otra vez aumentando el área de la lata. Por lo tanto, esta función seguro que es así. A mí no me hace falta derivar, ni me hace falta nada, solo razonar matemáticamente, o lógicamente, si queremos decir. Pero ahí no acaba la cosa. Aquí está claro que el aumento que le doy aquí, si yo aumento un poquito el radio, no me aumentará tanto el área como me estaba aumentando aquí. Luego esta curva es muchísimo más suave. La pendiente, la derivada, el concepto de derivada, ese es el concepto de derivada. Los otros son fórmulas, ¿vale? Con lo cual ya sé que esta función tiene que ir así y venir así. El único problema que no puedo resolver es, no sé si esto luego hace una cosa así, o hace así, o tal. Bien, bueno, ¿vale? Saquemos la artillería pesada. Ese es el momento de sacar la artillería pesada. Cojo la función, la derivo, sí, pero antes, ¿cómo va la cosa? Uy, bueno, pues nada, pues lo dejo ahí. Le iba a decir que aquí había otras cosas muy interesantes que son, por ejemplo, en esa función, observen, cuando ya la tienes hecha, que cuando x es 0, aquí, chumito, porque x es 0, aquí. Cuando x es 0 da infinito aquí, y aquí da 0. O sea, en el 0 da infinito más 0. Pero en el infinito da también 0 más infinito, o sea, da infinito, es decir, esto. Hay un único punto de derivada, quiere decir que hay una tangente phi, bla, 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 bla. Lo dejo ahí para que no me suene el bicho ese. ¿Vale? Gracias.